Continuamos en Vida para la Vida y estoy seguro que este mensaje, esta pequeña reflexión va a edificar mucho tu vida. Hoy vamos a tratar un punto muy importante en medio de un mundo tan turbio, tan roto, con tantas situaciones que se ven hoy día. Por lo menos yo vivo en Venezuela y hay muchos temores, hay muchas ansiedades, mucha incertidumbre. Por eso traigo un tema para hoy, donde quiera que esté. Yo sé que este tema, en el cual esta pequeña reflexión que te voy a dar, va a traer mucha edificación a tu vida, y si te gusta, compártelo, porque tanto para tu vida edificará, también edificará a tu familia. Hoy voy a hablar de la paz. La palabra del Señor, vamos a dar 3 puntos antes de hablar bien específicamente de lo que es la paz. La palabra del Señor dice, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que clamar a Dios, buscar de su palabra, entregarnos en totalidad a su palabra, y lo que más nos va a enseñar Dios en su palabra es a su Hijo, a Jesucristo. Jesucristo es el verbo, es la palabra viva que se hace vida en nosotros. Y cuando nosotros clamamos a Dios, lo que más vamos a encontrar también es la respuesta. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando buscamos de Dios, no se trata de buscar a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Se trata de buscar de Dios, de su palabra. Cuando buscamos de su palabra, estamos buscando de Él. Dios nos buscó a nosotros y nos alcanzó a través de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él creemos tengamos vida eterna. Entonces el primer punto es, clama a mí, clamar a Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. El segundo punto es Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, afirma el Señor. Son pensamientos de bien, de bienestar, y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Si Dios piensa bien, nosotros tenemos que buscar esos pensamientos. La respuesta de Dios siempre van a ser de bien, siempre van a ser de bien. Tenemos que buscar esos pensamientos de Dios. Y el tercer punto es, lo dice su palabra, Dios dice, yo guardo en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en mí ha confiado. Así dice Dios. O sea, Dios nos guarda en completa paz si nuestros pensamientos perseveran en Él, porque una vez que nuestros pensamientos perseveran en Dios, en su palabra, en Él vamos a confiar. Entonces, clamando a Dios tenemos respuesta. Pensando como Dios piensa es tan sencillamente buscar su palabra, y perseverando en su palabra vamos a vivir en completa paz, porque en Él estamos confiando. Entonces, Jesucristo en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está, Jesucristo nos dice claramente que hay una revelación, hay una bendición muy grande que nos da para que no nos turbemos, para que no tengamos ansiedades, para que no tengamos miedo, y es la paz que Él nos da. Dice, la paz os dejo y la paz les doy. Entonces, hay una paz por la cual Él vivía, y esa misma paz Él nos da. ¿Cuál es la paz que nos da Jesucristo? Y aquí está la pequeña revelación. En Génesis 3, Adán y Eva, Dios les dice que no coman del árbol del conocimiento del fruto del bien y el mal, y ellos desobedecieron y comieron de ese fruto. Entonces, al comer de ese fruto, dice la palabra del Señor que ellos murieron espiritualmente. Desde allí murieron espiritualmente, y lo primero que se presentó en ellos fue esto. Adán se vio desnudo, tuvo miedo y se escondió. ¿Estás viendo? Cuando Adán desobedece, se manifestó en él desnudez, miedo, y se escondió. La pregunta es, ¿cómo se puede esconder de Dios si Dios es omnipresente, omnisciente, lo sabe todo, omnisapiente, todo lo conoce, inmutable, su palabra siempre permanece?
Entonces Dios lo llama en el huerto y le dicen: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le responde: me vi desnudo, tuve miedo y me escondí. Allí se pierde todo en el hombre. Cuando Adán desobedece, se pierde la identidad, se pierde la protección de Dios, se pierde el gobierno de Dios y se pierde lo que es la seguridad que podemos tener en Él. Cuando Jesucristo viene y es bautizado por Juan el Bautista, lo primero que se afirma es lo primero que se perdió. Se perdió la identidad. Se sentía desnudo, sin protección, inseguro, tenía miedo y se escondió. En Jesucristo se afirma esa identidad y después de ser bautizado, sube el Jordán, se abren los cielos y Dios le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De allí parte lo que es el ministerio y la vida con propósito en esta tierra, para ti, para mí, así como la tuvo Jesús cuando estuvo con nosotros en esta tierra. Dios no te tiene aquí por casualidad de destino, Dios te tiene aquí con propósito. Tú eres propósito de Dios en esta tierra y por eso esta palabra viene a tu vida para afirmar esa verdad. Jesucristo recupera la identidad, recupera el gobierno de Dios, el que había perdido Adán sobre la tierra, recupera la seguridad, la protección sobre cualquier sea la circunstancia, enfermedad, dolor, adversidad, ansiedad, problema, y recupera lo que es tener la seguridad, la identidad, recupera la presencia del Señor. Adán es destituido de la presencia de Dios, Jesucristo afirma la presencia de Dios en una vida. Por eso cuando Dios dice en su palabra en Isaías que Dios nos ha dado un hijo, de una virgen nacerá un hijo y su nombre será llamado Emmanuel. Por eso Jesucristo afirma esa verdad profetizada y dice: he aquí yo estaré con ustedes siempre, siempre, todos los días hasta el fin del mundo. O sea, habrá un determinado momento donde todo se acabará, pero la palabra de Dios permanece. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece. Por eso nosotros tenemos que permanecer en la palabra. Porque si nosotros permanecemos en la palabra, vamos a prevalecer sobre las circunstancias. Vamos a tener la identidad con Dios en nuestra vida, vamos a tener el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Sobre qué vamos a gobernar? Sobre las circunstancias, sobre los problemas, sobre las dificultades. Vamos a realmente a que esas situaciones difíciles, esos problemas, aún las enfermedades que se puedan presentar, a través de Jesucristo nosotros tenemos victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y aquí está la clave de todo. Con Jesucristo tenemos la vida y vida en abundancia. Con Jesucristo tenemos la seguridad de que tenemos un Padre que es todo amor. Dios no es tan solo Dios, es un Padre. Con Jesucristo podemos encontrar la seguridad de nunca sentirnos solos, nunca sentirnos desprotegidos. Con Jesucristo encontramos la sanidad. Él es nuestro sanador, Él es nuestra protección, Él es nuestra provisión. Con Jesucristo lo encontramos todo. Él lo dijo muy claro: sin mí, Jesucristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces cuando nosotros nos afirmamos en la palabra, lo que Dios nos va a mostrar, lo que más nos va a mostrar es a su Hijo. Porque Jesucristo como hombre estuvo en esta tierra con debilidades, con problemas igual que tú y que yo. Pero como hombre era 100% hombre, también era 100% Dios. Caminó perfecto en la obediencia a su palabra. Y en la cruz murió para llevarse nuestro pecado y hacerse maldición por nosotros. A nosotros nos correspondía la maldición, por cuanto estábamos destituidos de la gloria de Dios y estábamos siempre en pecado. Pero Él se lleva nuestro pecado y nos da toda su bendición. ¿Cuál es toda la bendición que Jesucristo nos da? Lo que te estoy diciendo. Nos da identidad, nos da propósito, nos da la presencia de Dios, nos da gobierno, nos da seguridad. Nunca nos sentimos solos. Por eso el Señor nos dice claramente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará nuestros corazones. Si nosotros nos afirmamos en la palabra, buscamos de la palabra, lo que más va a gobernar en nuestra vida es la paz de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es esa paz que Dios nos da? Tan sencillamente nuestra intimidad con el Dios verdadero. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Por eso siempre recuerden, tenemos vida en Cristo Jesús, vida.